Bueno, voy a tratar de abreviar un poco. Hemos tenido un hermoso tiempo de compartir, que la verdad que es sumamente valioso, ¿no? Lo que Dios fortalece nuestra fe, porque aquellos que están acá por una adicción, por un problema, tienen que pensar que nosotros que estamos acá y quizás sin una adicción, estamos con otro vagón de problemas y tentaciones que nos llevan a la necesidad de Dios y que nos llevan a que escucharlos a ustedes alimente nuestra fe, ¿eh? Y nos haga crecer. Yo siempre digo en mi iglesia que una iglesia que hace nuevos discípulos, que evangelice, que gana almas, es una iglesia que crece, porque en realidad el crecimiento del cristiano, de aquel que tiene años en la fe, eh, se fortalece cuando estamos al lado de aquellos que están perdidos, ¿no?, en el pecado. Y para mí, cada momento, y yo quiero decirle esto, yo estoy ahora en Catamarca, a lo mejor ven el fondo, no es mi casa, estoy de visita acá en otra casa, y programé las 11 horas de viaje para estar en el AVE hoy. Bueno, mi esposa, mis hijos en este caso no me pueden acompañar, pero se puede, hermanos queridos, se puede y podemos acomodar siempre las cosas con anticipación para estar. Después, si sucedió algo 5 minutos antes, bueno, Dios lo permitió, pero es un placer estar con ustedes. Hoy les quiero compartir acerca de la tentación. Pero antes de entrar en ese tema, eh, quería, quería decirte el porqué del tema, porque creo que muchas veces eh, vemos la caída o la recaída de la que muchas veces en este grupo hablamos, pero no vemos todo el proceso anterior, no vemos toda esa ruta y todo lo que contiene esa ruta que nos lleva a ese momento del colapso, a ese momento de derrumbe, a ese momento de la caída. Entonces hoy el Señor puso en mi corazón el compartirte acerca de la tentación. ¿Mm? En la Biblia hay mucho acerca de esto. Podríamos incluso hablar de historias de hombres específicos y pasarnos horas, ¿no? Yo obviamente voy a hacer simplemente una reseña general y que Dios ponga algo que quizás esté necesitando. Quizás no necesites todo este mensaje, quizás haya algo del mensaje puntual. Lo que yo te recomiendo es lapicera, papel, como dice un predicador por ahí, y actitud enseñable, y quizás anota lo que Dios te hable, lo que vos necesitas, ¿eh? Porque vamos a tocar varios aspectos acerca de esto que es la tentación. En primer lugar, hacer una distinción entre tentación y pecado, ¿sí? No son lo mismo, ¿eh? Eh, Muchas veces cuando atravesamos una tentación, ya nos sentimos mal, nos sentimos miserables. ¿Cómo yo puedo estar pensando esto? ¿Cómo yo puedo estar sintiéndome atraído de esto? Pero quiero decirte algo. En ese momento estás transitando por lo que la Biblia llama la tentación. Pero el pecado es cuando ya decidimos ceder a la tentación. Por lo tanto, atravesar la tentación y no caer es algo que incluso tiene una corona. La Biblia habla que una de las coronas, uno de los premios para los hijos de Dios es haber vencido la tentación. Por lo tanto, Dios asume que vamos a atravesar tentaciones. Eh, entonces, hacer esa distinción. Cuando las tentaciones vienen del enemigo de Satanás, a veces con pensamientos aberrantes, no solo que te tienta, sino que te quiere acusar y te quiere hacer sentirte mal, porque ¿cómo puede ser que vos, siendo cristiano, estés pensando semejante cosa? Y como alguna vez compartí en el AVI, cuando hablé de las fuentes de los pensamientos, no todo pensamiento viene de mí, sino que Satanás tiene acceso a la mente a inyectar pensamientos, ideas, justamente con el propósito de hacernos caer. Por lo tanto, eh, es más importante qué hacemos con los pensamientos que el sentirnos culpables o ceder a esto de la acusación. ¿Cómo yo puedo estar? No, lo importante es cómo salir de eso. Porque todos pasamos por momentos de tentación donde esa tentación tiene algo de horrible, de aberrante, porque justamente nos lleva al pecado. ¿Eh? Pecado a mí me gusta definirlo como vivir independientemente de Dios.
Cuando Adán y Eva pecaron, hicieron la de ellos. Cuando yo peco, hago la mía. Cuando vos pecas, haces la tuya. Básicamente es que decidimos hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y es una forma de hago la mía. Es vivir independientemente de Dios. Y la tentación es toda seducción, toda invitación a vivir independientemente de Dios. Ante esa invitación, que ya vamos a ver de qué lugares puede venir, yo puedo decir sí o puedo decir no. Pero son cositas que quiero compartir y compartiendo con ustedes. Entonces, tentación, pecado son cosas distintas. Entendamos que pasar por la tentación, si la superamos, tiene un premio y nos fortalece. Siempre me gusta pensar que cuando superaste una tentación, la que viene va a tener que ser más grande porque saliste más fuerte. Y esto lo vas a seguir viendo en tu vida. Vimos esto de la independencia de Dios y la invitación a vivir independiente de Dios, que es la tentación. 3 fuentes de tentación. O 3 enemigos del cristiano que de alguna forma participan en la tentación y obviamente en la caída, que es el pecado. La carne, que es el yo con mayúscula, o sea, la naturaleza pecaminosa o la vieja naturaleza, como le llama la Escritura, la carne. El mundo como sistema organizado en contra de Dios, como esa gran corriente que nos viene de frente y que si no nadamos en contra, nos lleva puestos. El sistema organizado, la filosofía reinante. Y finalmente uno tercero que es Satanás mismo y sus demonios. ¿Sí? Entonces la carne, que es el yo, el mundo y Satanás. Vamos, no hace falta, Gaby, que compartas las citas bíblicas, las tengo aquí a mano. Las voy a ir leyendo yo, no hace falta que lo busques, pero sí me interesa mucho que puedas anotar quizás las citas bíblicas que las voy a ir mencionando. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice, que nadie, al ser tentado, diga, es Dios que me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Este pasaje de Santiago es clave porque nos explica un proceso. Y este proceso es la tentación, que dice no viene de Dios, que siempre se enrieda con nuestros propios malos deseos y habla de que estos malos deseos finalmente conciben. Fíjate vos, concebir, si lo relacionas con un embarazo, es un proceso, toma tiempo, ¿no? Y vamos a hablar de eso en un rato. Porque tendemos a ver las cosas como eventos, como cosas, uy, caí, uy, no pasé la tentación que tuve hoy, pero tenemos que mirar esto con mayor amplitud. El deseo, cuando ha concebido, engendra el pecado. Y ahí viene la caída, ¿no? O la recaída. Entonces, conceptos importantes. No es Dios que me tienta y siempre está mi carne involucrada, mis deseos, ¿no? Esto de un tiempo que desencadena en un evento que es la concepción del pecado. Vamos a leer 1 Juan, capítulo 2, 15 al 17. 1 Juan, capítulo 2, 15 al 17. Dice así: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Antes veíamos en el pasaje anterior un poco esto, ¿no? De nuestros deseos que nos arrastran. Aquí estamos viendo un poco el mundo como un sistema que es multioferta y que involucra el generar en nosotros deseos del cuerpo como la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida o la arrogancia de la vida, esto de lo banal. Y aclara, nada de esto viene de Dios. No lo amen. El mundo. La carne, el mundo. Y ahora vamos a hablar de Satanás y sus demonios, los espíritus malignos. Dos versículos para esto. Lucas 22, 31. Jesús le dice a uno de sus discípulos, a Pedro, le dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Cuando se quería pasar la zaranda y que quede solamente el fruto del trigo y que el resto, de alguna forma, esa zaranda es la que Satanás quiere usar en tu vida para hacerte caer. Jesús es muy, muy contundente con Pedro. Pedro, cuidado. Cristian, cuidado. Cada uno de nosotros, cuidado. Satanás quiere zarandearte. Y 2 Corintios 11:14, 2 Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿No? Y acá está otra vez, y podremos citar muchos pasajes bíblicos, ¿sí? Pero acá está la figura de este Satanás que no se presenta como alguien con dos cuernos de fuego, unos dientes así grandes y dos tenedores y con cara de malo, sino que se va a presentar como alguien a través de cosas o personas de mucha atractividad y como algo lindo y como algo bonito, pero que va a esconder detrás todo lo que hay. Hay una metáfora que a mí me marcó mucho acerca de la tentación. Tiene que ver con las zonas estas frías donde hay nieve, ¿no? Y dicen que para cazar un lobo ponen una espada, pero la ponen con la punta hacia arriba. Ponen un pedazo de carne sangrienta y la espada obviamente queda cubierta por ese pedazo de carne. Cuando el lobo lo ve, ¿te imaginas lo que hace? Se va detrás de su manjar y lo empieza a comer con mucho gusto. Pero llega un momento que está tragando su propia sangre y muere desangrado. Y así es la tentación y así es lo que te muestra el diablo. A través del alcohol, la cocaína, a través de pensamientos que llevan a la depresión y a través de un montón de cosas. Te muestra algo que, porque aún, y se los digo porque pasé un momento en mi vida por depresión, aún en la depresión vamos detrás de algo que nos genera, nos mete en un estado que casi que buscamos, ¿no? Es decir, todas las tentaciones se presentan como algo atractivo y vamos detrás de eso y no vemos que estamos yendo atrás de una carnada. Entonces, la carne, nuestros malos deseos, nuestra naturaleza caída, el mundo, como ese sistema que se opone a Dios y que nos invita y nos hace muchas invitaciones, y Satanás mismo. Pero quiero dejarte una promesa que es muy importante para que nos aferremos a ella, y este es un versículo que puedes anotar en las paredes de tu casa, lo puedes llevar en tu bolsillo y decirlo en voz alta cuando te sientas tentado. Dice 1 Corintios 10, versículo 13. 1 Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, que no sea humana, dice otra versión. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Dos cosas que sacamos de este pasaje. Primero, una promesa, que ninguna tentación va a ser mayor a lo que yo pueda resistir. ¿Saben qué? La tentación no viene de Dios.
pero ninguna tentación llega sin el filtro de Dios. Dios no permite que una tentación llegue a mi vida y que sea superior a lo que yo soy capaz de resistir. Por lo tanto, esto nos lleva a una segunda verdad, que si no resistí y caí, es sencillamente porque no me aferré a la salida que Dios también pone. Acá hay una doble promesa. La promesa de que la tentación no va a tener una magnitud que yo no pueda soportar, pero la promesa de que siempre habrá una salida, y eso sí lo pone Dios. ¿Está? Entonces es una promesa muy importante a la cual aferrarnos. Y un poco venía presentando antes un concepto que me gustaría que quede en esta noche, y es casi a lo que quiero llegar o compartirte a corazón abierto y que me parece tan importante, y es entender que la tentación no es un evento, es un proceso. O es las dos cosas, porque existe esa tentación, ese dardo, existe esa imagen que vi, existe ese lugar con el que me encontré, existen esas cosas que nos salen al encuentro, a veces de manera inesperada, aun cuando no las estemos buscando. Ponele que esas cosas sean un evento. Pero yo te quiero hablar de un proceso que hace, ¿no?, a la ruta, a la galería, que nos va a llevar a momentos en los cuales vamos a ser tentados, pero es el proceso el que define si ante ese evento voy a caer o voy a seguir firme. Y tenemos que mirar todo eso, porque quiero además de decirte que en cada uno de nosotros es diferente. Esta semana hablábamos con Ale de conocernos, de conocer cuál es mi galería, cuál es esa ruta que me lleva a esas cosas que en determinado momento cedo. Porque si miramos la cocaína, el alcohol y otras cosas, y solamente le queremos decir que no a eso, estamos equivocados. ¿Sabes qué? Dios quiere usar la cocaína, Dios quiere usar el alcohol para trabajar un montón de aspectos de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de nuestros hábitos y de otros pecados y otras cosas que están en esa ruta y que nos llevan finalmente o nos llevan a desembocar en otras cosas que obviamente que son tiene un impacto mucho mayor, tienen consecuencias mucho mayores en nuestra vida. Pero te quiero hablar del proceso. Ese proceso tiene dos aspectos. Primero, mi preparación. Y segundo, mis decisiones. Mi preparación, mira, Daniel, en el libro de Daniel se narra la historia de la vida de Daniel. Dice que él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué era la comida del rey? Filosofía humana, idolatría a dioses, paganos, muchas de las cosas que podemos ver a diario, ponle el nombre de lo que quieras. Bueno, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Daniel no esperó a estar ante una situación, si querés, evento, donde se sienta tentado, para ahí tomar decisiones. Él empezó a tomar decisiones mucho antes. Él se preparó. También Jesús, cuando estaba con sus discípulos, y para mí esta parte de la historia de Jesús y sus discípulos en cuanto a la tentación y la caída es clave. La última noche antes de que vayan a prender a Jesús, a llevarlo los soldados romanos y a crucificarlo finalmente, Jesús está con sus discípulos y 3 veces los incita a que oren. Dice, estén alertas, oren para que no caigan en tentación. Y él mismo les explicó el por qué. Porque el espíritu está dispuesto, el espíritu humano está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pero la carne, dice otra versión, es débil. 3 veces, las 3 veces los encontró durmiendo. Y muchas veces no vemos lo que pasó después. ¿Qué pasó después? Todos lo abandonaron. Uno de ellos en realidad lo entregó. Todos lo abandonaron. Y el único que lo siguió a Jesús, que fue Pedro, lo negó 3 veces después. En otras palabras, todos cayeron. Porque no hubo esa preparación. Porque yo no puedo esperar a encontrarme ante seducciones, tentaciones, para empezar a tomar decisiones. Claro que ahí la voy a tener que tomar sí o sí, por sí o por no. Pero hay otras decisiones que tengo que tomar antes y que van preparando mi vida para estar fuertes cuando llegue el momento. Y una de esas es estar alertas y orar. Entonces,
parte de ese proceso es mi preparación. ¿Cómo me preparo? Vemos a un Jesús que oraba largas horas. Pero dice Hebreos que Jesús, en cuerpo de hombre, fue tentado en todo, aunque sin pecado. Y se habla muy poco de este Jesús que era 100% Dios y 100% hombre, pero déjame decirte que la parte 100% hombre es la que hizo que Jesús pase frío, pase hambre y sea tentado, como dice Hebreos, en todo. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Pero sin pecado. Ahora Él se preparó, Él oró, Él vivió la palabra y Él nos dejó un modelo a seguir. El proceso, verlo como un proceso que tiene mi parte de preparación y que es algo de día a día, ¿no? Y mis decisiones en el mientras voy andando. Y quiero hablarte de 4 aspectos que generalmente tienen que ver con la toma de decisiones. Y no estoy hablando de la decisión, y como hablo a un grupo que estamos muy relacionados al tema de adicciones, no hablo solamente de la decisión de no me voy a drogar, no me voy a alcoholizar, sino de todas esas decisiones que están antes, que tienen que ver con lugares, personas, cosas y pensamientos. Y yo quiero que vos hagas tu análisis y si es posible lo hagas, no dejes pasar tiempo. Pensá en la última vez que caíste. Siempre decimos que cuando Dios ha perdonado el pecado, solo queda mirar para adelante, porque Dios es un Dios misericordioso, perdonador. Dice la palabra que nuestros pecados los echa al fondo del mar. El fondo del mar son esos lugares, porque el fondo del mar, el ser humano todavía nunca llegó. Hay abismos en el mar a los cuales nadie llegó. Así que es una buena metáfora de que Dios deja el pecado ahí, está resuelto con Dios. Pero para lo único que nos sirve mirar atrás es para ver cuál fue la ruta o la galería que nos llevó a caer. Y para, a partir de ahí, entender y conocerme y descubrir cuáles son aquellas cosas que yo debería definir como peligrosas, como cosas en las cuales debo tomar decisiones, sobre lugares, personas, cosas, pensamientos. Y yo te hago esta pregunta, ¿cuál es tu galería hacia la tentación? Porque si solamente vas a estar mirando la caída, si solamente vas a estar, como estamos muchos hoy con el coronavirus, ¿no? Pensando en el bichito que está por ahí que me va a agarrar. Pero ¿quién piensa en nutrirse? ¿En qué estoy comiendo? La televisión no nos habla de eso, tampoco nos habla de dormir bien, no nos habla del estrés, no nos habla de la paz, no nos habla de un montón de cuestiones que preparan mi cuerpo para que si ese virus viene acá, se encuentre con un regimiento de anticuerpos naturales que lo van a atacar. Y en la vida espiritual es igual. Yo no puedo estar esperando el momento de la tentación. Hablábamos con Fer en la semana, hablábamos con Ale, como muchas veces algunos de los que ya salieron de acá, en el momento menos esperado se encontraron con droga en la calle, tirada. Y no siempre vamos a estar en el lugar equivocado, o a ver cómo lo digo, no siempre vamos a estar en el lugar equivocado. A veces vas a estar en el lugar correcto, pero aún ahí Satanás va a llevar algo de tentación para hacerte caer. Pero si vos mirás el proceso y te preparás y tomás otras decisiones que tienen que ver con todo eso que hablamos, sin duda vas a salir victorioso. Y como hablamos al principio, la tentación tiene, el superar la tentación tiene una corona que Dios le va a dar a aquellos que la han vencido. Y si no habías escuchado nunca esa verdad, quiero decirlo, porque sé que muchos llevan victoriosos meses, años. Pero ¿sabes qué vamos a hacer con esas coronas? Hay un pasaje de Apocalipsis que habla cómo esas coronas son puestas a los pies de Jesús. Por lo tanto, las victorias que Dios nos da y la corona que Dios nos dará a través de esas victorias
van a ser algo que vamos a poner a los pies de Cristo cuando lo adoremos el día que estemos en su presencia. Qué lindo, qué maravilloso. Que Dios te bendiga, que algunas de estas verdades puedan servir a cada uno de ustedes y como siempre, esto lo necesito yo, esto lo necesitamos todos y un placer estar siempre con ustedes. Les amo. Gracias, Fer. Gracias a todos.